Entonces, como podemos ver en pantalla, lo que se observa es el movimiento que se da al golpear un balón. Cuando golpeamos el balón, lo golpeamos con cierto ángulo, ¿cierto? Voy a poner un ángulo que lo vamos a llamar teta para este ejemplo, ¿no? Este es el ángulo teta. Entonces, este movimiento en el plano, ya vimos que se llama movimiento en el plano porque el cuerpo se mueve tanto en el eje X, ¿cierto? Como en el eje Y, ¿cierto? Es decir, avanza una distancia horizontal, pero también una altura, ¿cierto? Y vuelve a su punto original. Muy importante. ¿Sí ven la forma que tiene este movimiento, el desplazamiento? ¿Qué forma es esa? ¿Quién me dice qué forma es esta? Como una curva. Sí, es una curva. Como un triángulo. Dime. Un triángulo. ¿Triángulo? No, es una curva. Bueno. Pues, triángulo no alcanza a ser, se parece, pero no. ¿Listo? No. Esto es una parábola. ¿Se acuerdan en noveno de las gráficas de las funciones? La parábola. Sí, señora. Más o menos. Más o menos. Las parábolas son las gráficas para las funciones cuadráticas. Es decir, cuando la x va al cuadrado, ¿cierto? Las gráficas tienen que darnos campanas o hacia arriba o hacia abajo, o hacia la derecha o a la izquierda. Normalmente si la x es la que está elevada al cuadrado, se abre una parábola así, que la típica es y igual a x al cuadrado y es una parábola así, una campana, ¿cierto? Esto parece una campana al revés. Entonces es parabólica, eso es porque el desplazamiento, en este caso lo llamamos por eso movimiento parabólico, porque tiene forma de parábola. ¿Listo? Vamos a analizar cómo es el movimiento, tanto en el eje X como en el eje Y, ¿no? Ya sabemos que se mueven los dos. Pues avanza una distancia horizontal y también una altura, ¿no? Entonces, voy a hacer varios puntos, voy a escoger varios puntos de la trayectoria, que incluso si ustedes pueden ingresar a la página de las pruebas saber, para nosotros eran el ICFES, para ustedes son las pruebas saber, que pueden ingresar desde ya, ¿no? Ir mirando los simulacros, etcétera. Quieren unos mejores resultados. Una de las preguntas típicas de los simulacros es una así. Profe, se escucha muy pasito. Se escucha muy pasito, espérenme, voy a buscar unos audífonos mejor, a ver si de pronto mejora la cosa. A ver. Listo, miremos a ver si así funciona mejor. ¿Funciona mejor? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, perfecto. Espérenme, voy a ponerme esto acá para que se escuche mejor. Listo. Bueno, perfecto. Entonces, este es uno de los ejercicios típicos que salen en las pruebas saber, que son las pruebas ICFES, antes conocidas como ICFES, ahora son las pruebas saber para ustedes. Entonces pueden ver como ya ustedes, si quieren ir mirando, ya más o menos saben qué quieren estudiar, pueden ir ingresando a las páginas del Ministerio de Educación y del ICFES y de las pruebas saber para descargar esos simulacros, ¿no? Y ahí están las soluciones para que ustedes analicen. Entonces, una de esas preguntas típicas es analizar la velocidad. En este gráfico podemos analizar la velocidad, la distancia, la altura máxima, el ángulo, etcétera. Hoy entraron al colegio. Dime. No. Que se te abrió el micrófono. Ok, bueno. Entonces, listo. Voy a analizar diferentes variables en esas diferentes posiciones. ¿Listo? Bueno, entonces, imagínense ustedes que esto es una animación, ¿no? Golpeé el balón y pam, y cayó. Y entró el arco, no sé, bueno, de pronto este gol. Listo. Entonces voy a analizar, primero que todo el tiempo, acá, todo el tiempo, ese cuerpo está recorriendo una distancia, una altura vertical, ¿cierto? Que va cambiando. En cada punto tiene una altura diferente, ¿cierto? Sí, señora. Perfecto. Y vuelve a su punto, digamos que un punto, no es que es su punto original, por lo menos no es su punto original en X, pero sí es su punto original en Y, ¿cierto?
Este punto, ustedes han hecho la prueba cuando lanzan, bueno, no puede ser fútbol, puede ser bolo, puede ser, no sé, cualquier tipo de movimiento que ustedes lanzan de esta forma, ¿cierto? Que el cuerpo hace el movimiento parabólico, llega el cuerpo a un punto de altura máxima y empieza a devolverse, ¿cierto? Empieza a bajar, perfecto. Ese punto, como dije máximo, se llama altura máxima. Voy a ponerle Y máximo. Y de que está en el eje Y, ¿no? Altura. Y máximo. ¿Listo? Y esta es una Y sub 1, pongámosle una Y sub 1, una posición 1, ¿cierto? Y este pongámosle una posición 2, cualquiera. Perfecto. Por supuesto tendrá también, voy a ponerlo en otro color, tendrá también una distancia recorrida en el eje X, ¿cierto? Este será su X sub 1, otra distancia por acá, X sub 2, y también tendrá, si hay una Y máxima, hay una X máxima, ¿cierto? Que es la máxima distancia horizontal que puede alcanzar ese cuerpo. Y la encontramos aquí. Profe, ¿y en esta no se coloca también la distancia de Y2? No. No, no, porque mira que yo escogí un punto 1, una altura 1 y una altura 2. Pero acá en el centro está la altura máxima. Pero en el centro no está la distancia horizontal máxima, ¿no? Porque él sigue bajando, pero sigue recorriendo una distancia horizontal. ¿Ves? Cuando termina el movimiento, esa es toda la distancia horizontal. Y la altura máxima sí es en el centro del movimiento. ¿Perfecto? Ajá. Okay. Sí, Es algo muy importante. En física analizamos las cosas por separado para poderlo como después unir. Es decir, él se mueve en el eje X y se mueve en el eje Y. Pues analicemos cómo es el movimiento en el eje X, movimiento en el eje X, y cómo es por aparte analizamos el movimiento en el eje Y. En el eje Y. ¿Listo? En el eje X es un movimiento que ustedes ya conocen, es movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? No hay aceleración. ¿Vale? Pero en el eje Y es un movimiento uniformemente acelerado. Si ustedes lo miran bien, prácticamente es un lanzamiento vertical. Si solo miráramos si sube y baja, ¿cierto? Sube, sube, sube y baja, baja, baja. Como si hiciéramos el lanzamiento, ¿listo? Solo analizando esa parte. Entonces, ¿qué ecuaciones podríamos manejar? En el eje X seguimos usando que espacio será igual a la velocidad en X. Mucho cuidado. Ya les digo por qué velocidad en X. Por el tiempo. Por el tiempo. Por el tiempo. ¿Listo? ¿Qué significa velocidad en X? Porque es que voy a hacer aquí el vector velocidad. ¿Se acuerdan cuando vimos la primera semana que yo les dije que velocidad era un vector? Entonces, sí, al ser un vector, la velocidad tiene componentes. Porque los vectores tienen componentes, ¿cierto? Miren, ese en vino tinto es el vector velocidad. De velocidad. Voy a sacar las componentes de ese vector acá, para este ejemplo. Si este es el vector velocidad, estas serán sus componentes. ¿Sí las ven? Velocidad en X. ¿Cierto? Y perfecto, velocidad en Y. Por eso tengo que especificar aquí que es la velocidad en X. ¿Por qué? Porque todo el tiempo se está manejando un ángulo. Ahí también hay teta. Lo que pasa es que voy a hacerlo más chiquito. Ahí sigue estando teta, el ángulo no cambia. ¿Listo? El ángulo ahí no está cambiando. Todo el tiempo es el mismo ángulo inicial y siempre se están desprendiendo las componentes de la velocidad. Como aquí en este caso la velocidad en X es la componente, entonces esta ecuación se transforma en X es igual a velocidad inicial por el coseno del ángulo. Yo voy a poner A ángulo, ¿no? A de ángulo. Puede ser teta, pues que acá no, para no repetir teta. Por el tiempo. ¿Listo? Esa es la ecuación de movimiento en el eje horizontal. Y en el eje vertical, pues vamos a tener entonces un movimiento en el eje Y, como ustedes ya lo conocen. Es un movimiento uniformemente acelerado. Y es igual a velocidad inicial en Y por el tiempo, más, cierto que acá no hay más, ¿se acuerdan? Un medio de la aceleración, que no hay aceleración sino gravedad, por el tiempo al cuadrado. ¿Cierto?
¿Y esa velocidad inicial en Y cuál es? Velocidad de Y, o velocidad inicial en Y porque no cambia. Es velocidad inicial. Velocidad inicial por, ya vi dónde está el más, por el seno del ángulo. Vamos a ponerle A, ¿listo? Y si la velocidad es un vector y tiene componentes, entonces la velocidad total va a ser igual que en Pitágoras. ¿Esto qué es? Un triángulo rectángulo. ¿Se acuerdan de trigonometría? Triángulo, rectángulo, hipotenusa al cuadrado es igual a la suma al cuadrado de los catetos. ¿Qué es esto? Un triángulo rectángulo. ¿Quién es la hipotenusa? Velocidad. ¿Quiénes son los catetos? Bx y By. Se cumplen, lo mismo. Entonces será Bx más By. Bueno, al cuadrado, ¿no? Al cuadrado y al cuadrado. ¿Listo? La magnitud total de la velocidad debe constar de una velocidad en X y de una velocidad en Y. ¿Listo? Bueno, entonces, estas son las ecuaciones que va a manejar o en general cómo se interpreta el movimiento en el plano. Tengo que analizarlo por separado. Se mueve en X y se mueve en Y. Por supuesto, los ejercicios les van a decir, por decir algo, si se lanza un balón con un ángulo de 30 grados y una velocidad inicial de 50 kilómetros por hora, ¿cierto? Al cabo de 10 minutos ha recorrido una distancia horizontal de 30 metros. Bueno, muchísimo. 1,5 metros. ¿Qué altura lleva en ese punto? Ah, pues determinando el espacio puedo determinar la altura, ¿cierto? Tengo el tiempo, tengo la velocidad inicial, ¿cierto? Lo que debo hacer entonces es aplicar la fórmula. O sea, digamos que este tiempo, lo que quiero que me entiendan, este tiempo es este mismo tiempo, ¿listo? Este ángulo A es el mismo ángulo de acá A, ¿listo? Solamente que uno me interpreta para altura y otro es para espacio horizontal, ¿listo? ¿Sí queda claro hasta ahí, no? ¿O qué preguntas tienen? Y ahora una pregunta tipo ICFES típica que se las voy a hacer a ver cómo les va. Voy a darles varios ejemplos. Como acá yo dije que era un movimiento en el eje Y que es acelerado, que la aceleración es la gravedad. Yo les voy a dar 3 opciones para la dirección de la gravedad en los 3 puntos. Y ustedes me dicen. Primera opción, en este punto así, en este punto así. Esa es la primera opción. Segunda opción, que todos vayan hacia abajo. Tercera opción, que todos vayan hacia arriba. Cuarta opción, que vayan hacia abajo, los 2 extremos, y hacia arriba al centro. Voy a ponerles que esta es la opción A, esta es la opción B, esta es la opción C, y esta es la opción D. Y ustedes me van a ayudar contestando. Voy a hacerlo más pequeño para que alcancen a ver todo. Listo, ahí se alcanza a ver. ¿Qué son A, B, C y D? A, B, C y D, ¿listo? Voy a ponerlos en este punto. A, esos son los puntos que quiero que analicen. C y D. ¿Quién me dice cuál respuesta es correcta para la dirección de la gravedad? ¿O hacia dónde apuntaría la gravedad en los puntos A, B, C y D? ¿La respuesta cuál es? Ah, bueno, yo les puse acá los mismos numerales, ¿no? D. ¿La D? Bueno, Valentina y Vanessa dicen que la D. Es decir, en el punto A va hacia abajo, en el punto B va hacia arriba y en el punto C va hacia abajo otra vez. ¿Sí? La dirección de la gravedad. Eso es lo que me están diciendo, ¿sí? ¿Qué dice María Paz? Estoy entre estoy entre la A y la B. La B porque la gravedad siempre apunta hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Y la A porque cuando se lanza el balón, en este caso, en el ejemplo, digo, no sé,
se lanza el balón, empieza a avanzar horizontalmente y luego alcanza la gravedad máxima, digo, la altura máxima. Entonces, cuando está en la altura máxima, la gravedad empieza a atraerlo hacia abajo, y luego, observando la gráfica, no sé. Pero, en la última flechita en la parte A se estaría como devolviendo. Exacto. ¿Cómo así se va a entrar? Como si cayera y como si rebotara y regresara más o menos, por decir, al punto inicial. Bueno, vamos a analizar. Mucho cuidado con las preguntas, ¿sí? Tienen que ser súper literales en esas preguntas, porque hay muchas respuestas que las interpretaciones que me dan de todas son válidas, ¿sí? Están hasta bien. ¿Por qué? Porque digamos, mucho cuidado, si yo les hubiera dicho la dirección del vector velocidad, claro, tendría que haber hecho estas flechas vino tinto, ¿cierto? Si yo les dijera la dirección del movimiento, tendrían mucha razón en decirme que acá va hacia arriba, luego apunta y luego va bajando. Pero la pregunta era, ¿hacia dónde apunta? Ni siquiera dije vector, porque la gravedad no es un vector, ¿no? ¿Hacia dónde apuntaría la gravedad en esos 3 puntos? A, B y C. Entonces sería siempre B. Perfecto. ¿Sí? Esa es la respuesta correcta. No nos vayamos más allá, pero mucha atención a la pregunta que nos están haciendo. Aceleración. ¿Se acuerdan lo que les dije en el chat pasado? Que no importaba ¿se acuerdan de los matachitos? Que si uno estaba en China, se paraban al revés, pero estaban pegaditos. Y uno no tiene esa percepción de que está en el Polo Norte, en el Polo Sur, en Ecuador, etcétera. Siempre, ¿qué pasa? Siempre estamos de pie. Y siempre nos atrae el centro de la Tierra, la aceleración de la gravedad, ¿cierto? Y el peso, que es la fuerza que nos atrae. Entonces, estemos donde estemos y la posición en la que esté, la gravedad siempre apunta hacia abajo, ¿vale? Sí, señora. Hacia el centro de la Tierra. Entonces, mucho cuidado con las preguntas, ¿no? Lo que se les está preguntando. Sí. Listo. Entonces, este es más o menos un movimiento en el plano. Una vista muy conceptual. Como les digo, las ecuaciones no voy a profundizar porque les voy a dar el link del otro video que tiene todas las ecuaciones paso a paso. ¿Listo? Además de movimiento en el plano, hay otro movimiento muy corto que si alcanzo a revisarlo, que es el semiparabólico, ¿cierto? Porque no siempre las cosas hacen así. También si yo dejo caer algo, yo tengo, por ejemplo, esta superficie, y yo dejara o empujara este cuerpo, ¿qué hace el cuerpo? Una especie de semiparábola, ¿cierto? Como si cortara la parábola en la mitad. Voy a hacer ese diagrama de esa caída de ese cuerpo acá. Es decir, el cuerpo lo que hace es esto. No en recto, ¿no? Curvito. En recto ninguna cabe. ¿O han visto cuando se deja caer un balón por las escaleras? Lo que hace, lo que ustedes me estaban diciendo, que si rebota, bueno, si no rebota tan fuerte, depende del caucho. Si rebota fuerte, pues es parabólico porque hace la parábola completa. Si solamente baja, se deja bajar, es un cuerpo que baja, es un movimiento semiparabólico. ¿Listo? ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en las aeronaves? En los jets de ataque, etcétera, los que tienen misiles. Bueno, pues estos jets que tienen misiles, bueno, digamos no misiles, digamos que son de ayuda humanitaria. Entonces, lanzan a mercados o lanzan publicidad, lo que vayan a lanzar, ¿sí? Los radares están adecuados de forma que no lanzan el cuerpo cuando están encima del objetivo, porque si lo lanzan cuando están encima del objetivo, va a caer como 30 metros mucho más allá, bueno, no sé, muchos kilómetros más allá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él también está haciendo, imagínense el jet, viene así y él lanza el cuerpo y cae, ¿cierto? Entonces, ¿dónde debe estar? ¿Dónde debe dirigir el radar para que dé al objetivo? Pues debe estar antes, ¿cierto? De manera que yo lo lance y como él se va con una misma velocidad, cae exactamente debajo del objetivo que yo quiero. Así está adaptado el radar. Entonces voy a hacer una especie de avión aquí. Digamos que eso es un avión. ¿Listo? Y deja caer un cuerpo y acá está mi objetivo. ¿Listo? Se llama un movimiento semiparabólico porque aquí no hay un ángulo inicial. ¿Sí se dan cuenta?
Aquí no hay un ángulo, es como si partiera desde la mitad, desde la altura máxima. Las ecuaciones son prácticamente las mismas. Lo único es que no voy a tener en cuenta ángulo porque no hay ángulo inicial. Es decir, en el eje X simplemente va a ser velocidad inicial por tiempo. ¿Listo? Ya no necesito ponerle coseno de nada ni nada. ¿Listo? La única que está cambiando es la velocidad en Y. La velocidad en X sí se mantiene igual. Y obviamente también habrá una altura y también habrá una distancia horizontal. Lo único que cambia es esto. ¿Listo? Esto es lo que conocemos como movimiento semiparabólico. ¿Listo? Bueno, yo de todas maneras les voy a pasar el link donde está el resto, o los links donde están el resto de videos de movimiento parabólico para que miren todas las ecuaciones y miren ejercicios resueltos. Te van a encontrar ejercicios de, ¿será que alcanza a hacer el gol? Entonces tengo que revisar si la altura máxima concuerda con esa distancia horizontal para que alcance a hacer el gol. Te van a encontrar ejercicios donde el movimiento empieza desde cierta altura. Tienen que tener cuidado si empieza desde cierta altura, tienen que sumar esa altura, ¿cierto? Porque es como si el movimiento empezara desde acá. Si el movimiento empieza desde acá, sigue aquí. O sea, completen la parábola con la parábola. Entonces lo único que hay que hacer ahí es sumarle la altura a la que está, ¿cierto? Es como si ampliaran esa parábola. Muy bien, no sé si ya empezaron a revisar el taller, hay varios ejercicios, hay varias cosas por mirar, lo que les digo de las ecuaciones, que las tengan a la mano, las tengan en su libreta o las tienen, bueno, donde las vayan a tener, es importante, ¿no? Hasta el momento, chicas, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Sí? ¿No? No. No. No, señora. Bueno, vengas, igual estamos empezando. Bueno, sí, tengo una cosita. Porque en las ecuaciones del primer ejemplo, porque en las ecuaciones del primer ejemplo se utilizan o aplican, o no sé cómo se diga, por ejemplo, el seno o el coseno, que son funciones trigonométricas. Porque son componentes. ¿Te acuerdas lo que te decía acá? Esta partecita, acá está la respuesta. Porque la velocidad es un vector, entonces toca la trayectoria en un solo punto. Y entonces va a haber velocidad en X y velocidad en Y. Al formar ese triángulo, exactamente, es este triángulo el que quiero que miren. Lo voy a girar. Bueno, lo voy a girar para que... Ahí. Es decir, esta es la velocidad completa, y esta es velocidad en X, y esta es velocidad en Y. Entonces, por eso involucramos trigonometría ahí. Porque como es una cantidad vectorial, va acá, pues debe tener unas componentes en X y unas componentes en Y. Y ahí se vuelve un triángulo rectángulo. Por eso están involucrados seno y coseno, ¿te acuerdas? Que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, el que vaya con opuesto, ese va con seno. Y el que vaya con adyacente, ese va con coseno. Por eso Y siempre va con seno y X con coseno. ¿Sí? ¿Sí te quedó claro? Sí, señora, ya. Ah, ok. Entonces, para que vean que sí se mezclan las materias, ¿no? Y lo van a ver también en cálculo. ¿Listo? Bueno, chicas, ya se nos va a cerrar el Zoom, entonces muchísimas gracias por su asistencia. Si tienen dudas, recuerden que pueden usar el foro consultorio. Si es un ejercicio que no se puede solucionar, también lo podemos hacer ahí, porque si lo dejamos en foro consultorio, pues es probable que también otros compañeros tengan la duda y no la hayan realizado. ¿Listo? Pues ahí todos despejamos la duda y compartimos, ¿no? Ya ahí tendríamos todos un ejercicio, por lo menos. ¿Listo? Bueno, sí, Bueno, señora. muchísimas gracias por la asistencia y que tengan un feliz día. Gracias, igualmente. ¿No? Chao. Yes.